Déjeme también saludar a Óscar Valderas, periodista especializado en crimen, precisamente periodista que publica en la revista digital MX un reportaje candente. En el negocio del gas LP también está la mano de la Unión Tepito y sindicatos mafiosos. Válgame Dios, qué fuertes declaraciones y qué importante investigación realizas. Óscar Valderas, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Gracias por la invitación. En momentos en que desde el mundo político buscan desestimar y hasta ridiculizar al presidente por la idea del gas bienestar, importante que se publique esto, que el negocio del gas LP está amafiado. Sí, así es, Vicente. Mira, como cualquier parte de la cadena del negocio de los hidrocarburos, desde su extracción, digamos, en un ducto que puede estar en Pemex, en la zona de Cuenca de Burgos, de gas Shell o de gasolina, hasta la venta y la comercialización en el tanque de uso doméstico, de alguien que tiene un puesto de quesadillas o de comida callejera que lo necesita para preparar los alimentos, en toda esa cadena hay un interés muy marcado por parte del crimen organizado para participar, principalmente por los grandes beneficios y los grandes sobreprecios que permiten las empresas privadas que haya una ganancia superior. Entonces, no es de extrañar que el crimen organizado tenga interés incluso en el negocio de la distribución de los cilindros con gas. Y fíjate, la investigación que realizamos en MX, que ya se puede leer en la página de esta revista digital en la que yo colaboro, ubica varios grupos criminales que están detrás de este tipo de negocio. Están, por ejemplo, un grupo llamado la Unión Iztapalapa, Movimiento Unificado de Gaseros de la Zona Oriente, los portapileros de gas LP, Transporte General. Estos son nombres que evidentemente apelan a eufemismos, que no tienen los mismos sentidos como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero que forman parte de grupos criminales, o al menos así lo han determinado las autoridades. Y hay otros grupos, además, Vicente, que son muy preocupantes que estén dentro de este negocio del gas. Está, por ejemplo, el Sindicato Libertad, cuyo líder está hoy preso en el reclusorio Oriente por el delito de extorsión. Está un grupo llamado los ACME, también forman parte de este grupo, y otro grupo llamado los Electos 09. ¿Cómo operan esos grupos criminales? Pues básicamente como cualquier grupo del crimen organizado. Identifican una necesidad de parte de la sociedad, se introducen para alterar los precios y después crean control territorial. Este control territorial lo ejercen de una manera muy violenta, en la cual determinan ciertas rutas, ciertas colonias, ciertos espacios donde no puede entrar ningún otro competidor, donde ellos ejercen un monopolio de violencia y solamente ellos pueden fijar el precio que quieren y vender a quienes ellos quieren. Y si algún competidor entra para tratar de rebajar el precio o tratar de ofrecer una mejor o mayor calidad en el producto, estos grupos criminales secuestran a los piperos, los golpean, los amenazan, amagan con ejercer violencia contra su familia, les roban las cargas, los regresan golpeados para que ellos mismos den los mensajes a sus propios compañeros de que no entren. Es decir, básicamente estamos viendo la operación de un grupo criminal en un territorio para maximizar ganancias ante la ausencia del Estado. Y lo que el gas bienestar ha hecho con la implementación es justamente revelar que también en el gas hay intereses mafiosos, hay intereses criminales y que solamente el Estado puede generar un cambio. Óscar, leía el cabeceo incluso en la revista MX de esto que escribes el 16 de julio. El gas bienestar va a provocar un derramamiento de sangre y Andrés Manuel López Obrador lo sabe. Y es la crónica, la publicación de las declaraciones de un conductor de pipas de gas LP que te narra lo que pasa cuando alguien se mete a las rutas que dominan las mafias de combustibles en México, esas a las que el presidente quiere dominar con la Guardia Nacional para cumplir su promesa de energéticos baratos, Óscar Valderas. Sí, es correcto. Yo tuve la oportunidad de conversar con Julio Sánchez, quien evidentemente me pidió que utilizara un seudónimo. Él es un chofer de pipas de gas que distribuye el combustible en la zona de Chimalhuacán, en el Estado de México, y a quien el 17 de octubre de 2007 un grupo de golpeadores
del Sindicato Libertad lo atacaron, le rompieron la pierna en 3 partes, le rompieron la nariz, le dejaron varias heridas abiertas en el cráneo, como una forma de decirle que ni se le ocurriera meterse al territorio que el Sindicato Libertad reclama como suyo. Ahora, el Sindicato Libertad es una parte, es uno de los brazos de la Unión Tepito, este grupo criminal que, como bien sabemos, surgió en el barrio Bravo de Tepito como una especie de guardia para los propios comerciantes y que poco a poco ha ido mutando en un grupo criminal que cobra derecho de piso, que extorsiona, que secuestra, que vende drogas, que está incluso en el negocio de la trata de personas y que ahora sabemos que también está en el negocio del gas LP. Y cuando Julio Sánchez me decía, va a haber un derramamiento de sangre y el presidente lo sabe, se refería a que en realidad hay una disputa territorial por la ruta de distribución del gas, porque no solamente los piperos que están junto con estos grupos mafiosos, no solamente ganan dinero del cobro excesivo del tanque o de la cobra de cuotas para que otras empresas puedan ingresar sus productos, sino que incluso hay testimonios de que algunos piperos asociados con estos grupos mafiosos, a la hora de que entregan el gas LP en el domicilio y lo colocan, muchas veces están revisando ¿qué cosas tiene la familia? ¿Cómo es su televisión? ¿Cómo son sus muebles? ¿Cómo son sus autos? E incluso hay casos en los que se presume que los propios piperos asociados a los grupos mafiosos dan lo que le llaman el dedazo, el aviso, sobre cuál otra familia puede ser secuestrable o no, de acuerdo con lo que ellos ven cuando entran al domicilio. Así que esta guerra territorial evidentemente anticipa el derramamiento de sangre, las agresiones, incluso la posibilidad de homicidios. Por eso es que el presidente reacciona y dice, no solamente vamos a implementar el gas bienestar, sino que además se necesita que la Guardia Nacional tenga presencia, como una especie de reconocimiento tácito a que efectivamente este es un negocio mafioso y que necesita de la presencia del Estado. Y Vicente, hablo de un negocio mafioso y no hablo únicamente de la mafia criminal, de la pandilla, del tipo del golpeador que cobra el sobreprecio o que agrede a los piperos, incluso haciendo los secuestros virtuales. También hablo de la parte mafiosa de las empresas privadas, que han hecho del cobro del gas LP una cifra a su voluntad, jugando con el precio de un combustible, de un hidrocarburo que es vital en las familias, fijando los precios que ellos quieran, aunque Pemex haya fijado ya precios fijos. Y que esto también evidentemente representa al menos un problema ético. Y ya se está explorando la posibilidad de que incluso haya acciones legales contra estas empresas privadas que, actuando de manera dolosa, aumentan el precio, complicando la economía familiar de la gente. Oye, querido Oscar, también quiero abordar otro tema del que escribes en la revista Digital MX. Por cierto, le pido que busque estos reportajes que publican los colegas de MX. Escribes en Twitter un dato sobre el Huerco, ahora que hay un intenso debate sobre armas estadounidenses en manos de sicarios mexicanos. La mayoría de los pistoleros a su cargo usaban rifles de alto poder provenientes de Texas. Las empresas tejanas han hecho millones con la tropa del infierno y te refieres a esto que también publican ustedes, la captura de Fernando de Jesús Rodríguez Adame, el Huerco, presunto líder de sicarios de la tropa del infierno, el brazo armado del cártel del noreste, desata balaceras y choques con el ejército por más de 36 horas en Nuevo Laredo. La Secretaría de la Defensa Nacional lo traslada a la Ciudad de México y abate a 8. Y veo que escribes esto que es escalofriante. Los sicarios al mando del Huerco en la tropa del infierno han usado armas de alto poder fabricadas en Estados Unidos en sus enfrentamientos con el ejército, la Marina, la Guardia Nacional y han ultimado a cientos. Y esto sustenta la demanda que presenta el gobierno de México contra los fabricantes y distribuidores de armas. Dices que van 415 militares y policías asesinados con armas provenientes de Estados Unidos. Está muy fuerte el tema. Así es, Vicente. De acuerdo con las cifras que tiene el propio gobierno federal, desde el inicio de la declaratoria de la guerra contra el narco, hablamos de diciembre de 2006, específicamente el 11 de diciembre, que es cuando el entonces presidente Felipe Calderón declara la apertura del operativo conjunto en Michoacán. Desde entonces y hasta este momento, 415 ex policías federales e integrantes de la Guardia Nacional han sido asesinados con armas que provienen del otro lado del río Bravo.
Estamos hablando de que esto sucede desde el 2006, al menos un asesinado uniformado cada 15 días. Y la detención del Huerco, como tú bien comentas, que publicamos en las redes sociales de MX, hace evidente que los principales clientes de estos 11 empresas armamentistas que están ya demandadas en un tribunal civil en Boston son responsables y no han ejercido los controles necesarios para que sus productos no lleguen hasta las manos de los cárteles de las drogas. El Huerco es el líder del brazo armado de la Tropa del Infierno, que es un grupo terriblemente violento, parte del cártel del Noreste, que además, como característica macabra, aún peor, es un grupo que se dedica a hacer reclutamiento forzado con menores de edad, principalmente en Nuevo Laredo, en Matamoros y en Ciudad Victoria. Y ellos ejercen una violencia terrible, principalmente con armas provenientes de Estados Unidos. La mayoría de estas armas se venden en gun shows, y si alguien del público no conoce el término, probablemente lo va a escuchar en las próximas semanas. Un gun show es lo que, digamos, la traducción al español sería una feria de armas. Y una feria de armas es cualquier espacio donde llegan productores de armas, pero también revendedores, entusiastas de las armas, y entre ellos hacen negocio para pasarse una u otra arma usadas de segunda mano para poder hacer más grandes sus propios arsenales. Y son lugares donde, por la misma falta de regulación en Estados Unidos, acuden muchos traficantes de armas que después pasan las armas hacia México. Pasar un arma de México hacia Estados Unidos por la vía terrestre, Vicente, es muy complicado. Requiere de operaciones muy grandes, requiere de hacer grandes sobornos, de hacer escondites muy sofisticados. Sin embargo, pasar un arma de Estados Unidos hacia México por la vía terrestre es terriblemente fácil. Incluso hay anécdotas de traficantes de armas que pasan diferentes armas, Barretts, Colt, calibres 38, calibres 22, AR-15, AK-47, Barrett 50, incluso las pasan con el arma escondida abajo del asiento del copiloto. Es así de fácil. Y en el texto que tú comentas de MX, fíjate, y hablando un poco del negocio de los hidrocarburos y de toda la cadena productiva que atrae mucho al crimen organizado, narramos el asesinato de Juan N. Juan era un soldado de 22 años que fue asesinado en la cuenca de Burgos, en Tamaulipas, mientras patrullaba con otros compañeros, que los guachicoleros que asociados al norte de Tamaulipas y en el sur de Texas no estuvieran pinchando la estación gigante número 1 de Pemex. Y de repente le cae una emboscada cerca de la medianoche del 9 de enero de 2019, estamos hablando de hace apenas 2 años, y las balas de una Barrett 50 le golpean en el tórax y en el hombro izquierdo. Una Barrett 50 es un arma que se puede vender en Estados Unidos legalmente y cuya publicidad está dirigida a civiles, pero la publicidad es muy clara sobre el uso que se le da a esa Barrett 50. La mayoría de las imágenes y videos que la publicitan muestran a civiles en enfrentamientos con policías o con militares, lo cual te hace pensar que las empresas armamentistas están dirigiendo su publicidad justamente a civiles para poder tender emboscadas a las Fuerzas Armadas. Y lamentablemente Juan N., a pesar de la rápida acción de la Sedena, a pesar de que le envían una ambulancia aérea para que lo lleve al Hospital Regional Militar de Monterrey, este joven soldado falleció por un choque hipovolémico, que básicamente murió desangrado, con muy poca sangre ya en el organismo. Y el caso de este soldado asesinado forma parte de la denuncia civil que presentó el gobierno mexicano contra estas 11 empresas armamentistas, en las cuales le dice, este asesinato se cometió con armas cuya venta no está en el control de Estados Unidos y las empresas deben pagar. ¿Cuánto deben pagar? El gobierno mexicano ha establecido una indemnización de al menos $10,000 millones. Una cantidad brutal que evidentemente es muy difícil de llegar porque hay que cuantificar vidas humanas perdidas por el asesinato de los cárteles armados con armas estadounidenses, y son evidentemente cifras muy difíciles de poder comparar contra la vida humana. Pero ahí está ese caso, y yo creo que el hecho de que se esté en el debate público la responsabilidad de las empresas de armas en Estados Unidos con la violencia en México nos va a dar todavía para mucho debate en las siguientes semanas, y sobre todo también qué controles puede exigir México para que la exigencia de la seguridad de la frontera no venga solamente de Estados Unidos para acá, porque es un tema evidentemente de ida y regreso.
Oscar, también publicas en este reportaje el reclamo del gobierno mexicano en la demanda, que Colt, precisamente esta compañía Colt, ni siquiera intenta esconder su complacencia con el mercado criminal en México, porque se anuncia como productora de 3 modelos de armas que específicamente están dirigidas al mercado mexicano: la pistola calibre 38 El Jefe, la calibre 88 El Grito y la calibre 38 Emiliano Zapata 1911. Estos modelos serían símbolos de estatus y son codiciadas por los cárteles de la droga y traficadas a México desde Estados Unidos en grandes cantidades. Por ejemplo, escribes que la Colts Manufacturing Company incluso vende sus armas dirigidas al público mexicano a empresas que las modifican para hacerlas aún más atractivas para los narcotraficantes. Por ejemplo, esta versión VIP de la que escribes, de la pistola calibre 38 El Jefe, que la empresa Seattle Engraving Center renombró como el jefe de jefes, una pieza maestra, según las palabras de sus vendedores, que está bañada en oro de 24 quilates y adornada con rubíes y diamantes en la mirilla. En la cacha están grabadas varias imágenes con un diseño azteca mexicano y el cañón del arma está decorado con 10 cráneos que simulan un zompantli, un muro a la vista de todos los que habitaban la vieja Tenochtitlán, donde se exhibían las cabezas decapitadas de quienes eran sacrificados para agradar a los dioses. Válgame Dios, y el precio de esta arma semiautomática con capacidad de hasta 10 disparos alcanza los $6,000, es decir, unos 120,000 pesos más gastos de envío hasta México. Pues qué fuerte, ¿no? Sí, Vicente, la Colt Manufacturing Company es una empresa muy vieja, es una empresa que básicamente data de los años 1800 aproximadamente, finales de 1800, desde los años 1900 ya era una empresa bastante bien establecida en Estados Unidos, y al menos desde 1990 tiene productos que van dirigidos específicamente al público mexicano. Desde 1990 crearon la pistola El Presidente, pero tienen una pistola que se llama El Coronel, otra que se llama El Senador, otra que se llama El Soldado, El Paramilitar. Evidentemente estas empresas saben que gran parte de sus clientes, donde está su base millonaria, está en los cárteles, y no lo disimulan. Esta pistola de la que yo escribí, que tú bien describes, El Jefe de Jefes, por el precio, Vicente, por la incrustación de diamantes, el rubí en la mirilla, la cacha dorada, el cañón del arma donde hay cabezas decapitadas, llamarle El Jefe de Jefes, evidentemente, y comercializarla cerca de la frontera sur de Estados Unidos, porque esta se comercializa en Florida, digamos, a unos pasos de la frontera con México. Pues evidentemente tiene como objetivo que sean los cárteles de la droga quienes la adquieran. Y después de eso, las empresas fácilmente se desentienden de sus productos, fácilmente deciden no crear controles para no saber dónde están terminando, pero ellos saben perfectamente quiénes las tienen y a quiénes son agradables y lo que tienen que hacer en sus campañas de mercadeo para que los cárteles de la droga las compren. Déjame decirte que además esta pistola, El Jefe de Jefes, ya ha sido encontrada en distintos decomisos, en distintos operativos militares, principalmente dirigidos al cártel del noreste. Ellos lo saben. Y no solamente lo saben, sino que continúan haciendo este tipo de propaganda, este tipo de publicidad dentro de sus compañías para que los cárteles mexicanos les sigan comprando. Si uno voltea a ver gran parte de la publicidad, están muchas de las pistolas, incluso tienen nombres que aluden a la efectividad de estas pistolas, de estos rifles de asalto, rifles de alto poder, semiautomáticos y automáticos, en el caso de que un civil quisiera, imagínate así nada más porque se le ocurre a un civil, emboscar a un policía o a un militar. Incluso hay armas que tienen una división que se llama P&M, de Policemen and Military, policías y militares, y está dirigida completamente a personas que no forman parte de una fuerza policíaca o de una fuerza militar, que es decir, que está constituida legalmente ante un Estado, sino simplemente gente que, imagínate, por diversión o por lo que se le ocurra, quiere un arma para poder asesinar a un soldado o a un policía. Y se vende en la frontera sur a unos pasos de México y además le llaman El Jefe de Jefes. Bueno, pues evidentemente es un mercadeo dirigido a los cárteles de las drogas. Y el gobierno mexicano pretende, por primera vez, por una vía civil en la demanda,
que las empresas paguen. Ahora es importante comentar, Vicente, que esta denuncia no es contra el gobierno de Estados Unidos. Aquello podría, si se dirigiera esa denuncia contra el gobierno extranjero, podría desatar un conflicto binacional, y el gobierno federal está tratando de evitar justamente eso. Lo que está haciendo es llamar a cuenta a las empresas, al capital, a la inversión privada extranjera, y decirle, tienes que pagar, porque esto que estás haciendo está dañando al país, está generando costos económicos de vidas humanas, está costando cerca del 3.1% del Producto Interno Bruto solamente en defensa de seguridad en la frontera. Y además de eso, vamos a imponer controles para que no vuelvan a pasar estas cosas, para que no vuelvan a suceder casos como los de Juan M., este soldado asesinado, y como el Puerco, este capo de la tropa del infierno, que, bueno, evidentemente contaba con todo un arsenal con la complacencia de esas empresas extranjeras. Oscar, siempre es fascinante platicar contigo, leerte en los artículos que publicas, los reportajes, las investigaciones. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que lea lo que escribes en la revista digital MX y en lo que publicas en redes sociales? A las miles de personas que nos están viendo y escuchando, la invitación, Oscar Balderas. Te lo agradezco mucho, Vicente, mil gracias. Mira, en MX, el reportaje publicado sobre armas, lo pueden buscar como van 415 militares y policías asesinados con armas de Estados Unidos, publicado el 9 de agosto. Y el segundo tema del que estamos hablando, del gas bienestar, es una cita directa del entrevistado. El gas bienestar va a provocar un derramamiento de sangre, ya me lo sabe, publicado el 16 de julio de este año. Y en Twitter, quienes deseen seguir la conversación, con mucho gusto, ahí nos leemos en @OscarBalmen. Oscar, te agradezco siempre la deferencia para Sin Censura y que siga el trabajo importante desde tu trinchera. Estamos al pendiente. Te lo agradezco mucho, Vicente. Un abrazo y que tengan buena